Paz, bendición una vez más. Aquí estamos, llenos de energía para traerle la palabra de Dios. Este es el programa Aprendiendo la palabra de Dios correctamente y conforme a la Biblia. Siempre me acompaña Mauricio, que lo veo gozoso. Bienvenido otra vez, un día Sí, más. amén. De hecho, que es un privilegio estar aquí y compartir estas verdades. Y lo más impresionante, cómo las personas están siendo beneficiadas, porque muchas personas me dicen, eso no lo entendía así. Ujú. Los hermanos de la iglesia, es más, en la calle me encontré una persona y me dijo, yo a usted lo he visto, lo he visto en un programa que sale con un pastor. Sí, le digo, mire, me dijo, qué verdades que están hablando, porque yo no entendía la palabra como usted la están explicando. Claro, y el propósito, la exposición de la palabra alumbra Qué y tremendo. atender al más simple. Sí, Entonces, cuando uno se expone a la Biblia, aquí siempre hablamos respaldado por la sí. palabra y correctamente. Así que bienvenido nuevamente, este es un día más. Estamos en un tema muy rico, muy bueno. Estábamos hablando, hemos aprendido de la salvación. Si está segura nuestra salvación, Sí. la podemos perder. Y hemos dicho que muchos, también yo mismo predicaba, creía que podía perder la salvación. Si es Cristo que me Mm, salvó, bíblicamente, basado en lo que dijo Cristo, no basado en lo que dijo Moisés, sí. ni quizás lo que dijo Pablo. Y hay versículos en la Biblia que no son establecidos correctamente, la Mm, interpretación te la dañan, por eso que hay que tener cuidado ujú, de un solo versículo no puedes ponerlo como doctrina, según la Biblia en bastantes versículos, cuando Cristo dice el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. qué Eso lo tremendo. dijo Cristo y nadie puede cambiar esa palabra porque Cristo es Dios. Sí. Entonces, basado en esto, y ese es un tema. Así que hay otro punto que siempre lo hablamos aquí, para entender correctamente la Sí. Biblia, tenemos que entender El el antiguo Antiguo y el Testamento. nuevo. ¿Por qué dice la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Tiene que haber un porqué. Sí. Quiere decir que hubo un Antiguo Sí. Testamento y no, estamos en el Nuevo Testamento. No estamos en el Antiguo, estamos Estamos en en el el nuevo. Nuevo. Sí. Ahora, otro problema, cuando se mezclan las dos cosas. Ujú, De una vez que la mezclaste, ya te complicaste porque bíblicamente no se pueden mezclar, porque uno es muerte, uno es vida. ujú. La ley dice la Biblia, yo no lo inventé. Sí. La ley, cuando se dio la ley murieron 3,000 personas. Cuando se dio la gracia, Sí. en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, se salvaron 3,000 personas. Es el constante. Murieron 3,000 y se salvaron Salvaron tres 3000. mil. Sí. Así que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. Cuando no se entiende eso, no estudia, no se le revela, que es la palabra correcta, Ujú. a través del Espíritu Santo, entonces empezamos a mezclar la ley y la gracia. Así que basado en estas verdades que siempre las decimos, ¿en qué vamos a tocar hoy? Sí. Siempre. Quería hacerle una pregunta. Porque todas las personas pueden alcanzar la salvación. O sea, que si todos pueden ser salvos, Todos pueden ser. todo el mundo puede ser Todo el salvo. mundo puede Ok, ser. uno. Segundo, me imagino y todas las iglesias también puede ser. Sí, porque esa es la siguiente pregunta que le quería hacer. Ok, ¿Todas las iglesias son salvas o o- cómo sería ok. ahí? ¿Cuál es la primera que me La diste? primera es, todas las personas pueden alcanzar la salvación. Todos. Ayer creo que lo volvemos a tocar Sí. todo. Creo, no sé si no, hay unos versículos que dice, creo que todos estamos llamados, chino, blanco, negro, no importa tu estatus social, cómo Ujú. viviste, a dónde naciste, todos estamos llamados, todos, Todo. para ser salvos. Así que creo que dice segunda de Pedro 3:9, todo mundo puede ser salvo. El que se pierda es porque él quiere perderse. Y es opcional. Eso, sí, porque la salvación es individual uno, segundo no es obligatorio. Por eso que se le predica a todo el mundo. Si la rechaza, dice que por eso que te dije ayer, el que no cree ya ha sido condenado. Mm, sí, sí, lo tocamos Sí, exacto. Sí, ¿no? Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿ves? mm, Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sí, sino que todos proceden al arrepentimiento. procedan al arrepentimiento. Bíblicamente,
hay salvación para todos. Todos, no La, importa. la gracia es suficiente para todas las personas. La gracia alcanza todo, no importa cómo naciste, tu estatus social, ni a qué iglesia vas. O sea, cuando digo a qué iglesia vas, si eres católico o musulmán, desde el momento que cambies tu mentalidad a A Cristo, Jesús. ahí Sí, eres salvo. ahí es la diferencia, ¿no? Exacto. No es que todas las religiones salven, no. Cuando el momento que cambie, no importa, si ahorita qué importa tu religión, entonces cuando dices voy a aceptar a Jesús como mi Salvador, entonces cambia a Jesús. Que de hecho Cristo no es una religión, es una relación Qué tremendo. entre Dios y tú. Sí, sí. Ajá, y estudiar basado en lo que Él dijo que hiciéramos en esto. Eso es muy importante. Entonces, basando aquí, y Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué dije? Que Dios no quiere. Que nadie se pierda. Exacto. Creo que no sé si en el libro de Timoteo, no sé si segunda Timoteo dice que les prediquemos a los reyes, a las autoridades, que también ahí creo que te dice que no quiere que nadie se pierda. No sé si aquí lo más importante es la palabra. Biblia. La Sin Biblia, Biblia, sí, ya son ideas. ideas. Sí, Si ya hablo sí. Timoteo, que no sé si segunda de Timoteo capítulo primera, pero aquí vamos a encontrar. Sí. Aquí no hay problema en eso. Aquí, Y eso es lo que se predica mucho en muchas iglesias, ideas. ideas, Sí. ideas humanas. Sí. Ideas que no están establecidas en la Biblia. Vamos ahí, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor, hijita, el verso 1. Esto es muy importante. Todos pueden ser salvos, es lo que dijimos, no importa qué es, todos están abiertos. El que se va a perder no es culpa de Dios, es culpa de la persona. Por eso va a haber un juicio en el cielo. Todos tenemos oportunidad de ser salvos. No tiene que ver ni tampoco la clase de tus pecados, no tiene nada que ver. O sea que hay porque muchos quieren categorizar los pecados. Los pecados para Dios todos son pecados. Todos son pecados. Todos. Sí, vamos a tocar ese punto, es muy importante. Le tengo una pregunta, de hecho, Sí, acerca de eso. vamos a hablar de eso, es un tema muy importante. Exhorto ante todo a que se haga rogativas, a oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Ves que te está diciendo? Porque por los reyes, por lo que está en eminencia, presidentes, gobernadores, reyes, la rey de España, de cualquier manera, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. El 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. No importa el estado social. Allí te está explicando la Biblia, que te está diciendo por todos los reyes, por fulano, mengano. Entonces ya te dije que oremos por ellos, que puedan salvarse. El cual quiere que todos... a la humanidad. Si acepta a Cristo como su único y verdadero Salvador, Él es el autor de la salvación, independientemente de lo que haya hecho, cómo haya vivido, a dónde haya estado, te puede ser salvo. Sí. El verso 5, por favor, déjeme terminar, porque hay un solo Dios, que lo leímos ayer, sí. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mire el 6, tremendo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay diferencia. Sí. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él murió por todos. Qué tremendo. Sí. Entonces, para yo ser salvo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aceptar a Jesús. La salvación depende de Jesús. Exacto. Depende de Jesús. Él es el que demanda, es el que inquieta, es el que trae. Él no depende, por favor, ahí póngame aquí. No depende, lo habíamos, ahí el versículo, no depende ni el que quiera ni el que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Eso no depende de otra persona. Parece que los versículos lo había apuntado alguien allí. Ese versículo, la salvación no depende del hombre, no está escrito, lo habíamos dicho, alguien no lo escribiste ahí, que la salvación no depende de que quiera ni el que corra, sino de Dios
que tiene misericordia. Sí, Romanos 9:16 quería No que me crea, sí, hasta sí. creo que Romanos 9:16, ¿verdad? 9:16, sí. Sí, porque la salvación no depende de mí. Puedo hacer todo lo que quiera. No, la salvación no está en mis manos. La salvación está en las manos de Jesús. Sí. La Biblia dice que si el Padre le escogió, no se puede perder. Sí. Y de hecho que usted dio el versículo el día anterior, que Jesús lo dijo, todo lo que me diste, nadie se perdió. Nadie se puede Sí. perder, absolutamente nada. Así que no depende del que quiera ni el que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Sí. Okay. Vamos aquí a... ¿ibas a decir algo? No, y eso es lo que le quería decir, o sea, que fue Dios que tuvo misericordia de nosotros. La salvación depende en Mateo capítulo 11, creo, el verso... vamos a ver si es el verso 21, búsquelo ahí. La Biblia, Sí, la Biblia, aquí. sí. Mateo capítulo 11, ¿no? El que de corazón. Vamos a ver, pon el 25, a ver. Qué tremendo. Sí. Y algo que usted dijo en el programa anterior también 25. que me impactó fue que yo tengo que aceptar que Jesús ya me perdonó mis pecados. Yo soy yo porque ya están perdonados. Ya están Es perdonados. decir, no tengo que convencer a Dios a lo que ya hizo. Qué tremendo. Ya, Sí. ya nosotros estamos perdonados. Sí. Pecados pasados, presente y futuro. Sí. Aún de lo que van a nacer después. Es decir, Sí. de tus nietos. Sí. Ya están perdonados sus Imagínese. pecados. De toda la humanidad, Cristo pagó un solo precio en Sí. la cruz del Calvario. Qué tremendo. Consumado es. Nosotros hablamos de eso. También lo hablamos. Ajá. Sí. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Ujú. Siga por favor. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Sí, qué tremendo. Es decir, la salvación Es revelada. es revelada, inicia en Dios. Inicia en Dios. Pablo dijo, él me encontró a mí, porque el que estaba perdido era yo. Sí. No, es que es poderoso eso, porque muchas de las personas, yo tengo años de estar en la iglesia y yo no entendía eso, lo que usted me está explicando. Sí. ¿De cuál? Que eso del pecado, que yo soy el que tengo que aceptar que Dios ya perdonó mi Hoy es que pecado. ya estamos Sí. perdonados hace 2000 años en la cruz del Calvario. No es que yo voy a ir para que Dios me perdone. Sí, no es que Ya poderoso, estoy perdonado. es Toda la poderoso. humanidad ya está perdonada. Sí. Ahora, ¿quién tiene que aceptar ese perdón? Yo. La humanidad. Sí. Porque ya está hecho. Ya está hecho, qué tremendo. Qué tremendo. Sí. Ese es un misterio impresionante. Sí. Nosotros ya, el hombre, usted, toda la humanidad ya está perdonada en Cristo Jesús. Entonces, ¿todos van a ser salvos? No, porque no todos quieren aceptar a Jesús. Pero perdonados ya están. Sí. Qué tremendo. Ya tremendo. No. Este es el regalo de la salvación. La salvación se recibe. Por eso cuando nosotros hablábamos, cuando tú pecas, no es que Dios no te va a perdonar, ya te perdonó, eres tú que vuelves, ya te digo, vení, pedí perdón, pero ya estás perdonado. Ah, y ahí viene otra pregunta. ¿Qué pasa con un cristiano que peca? Fue el cristiano que practica el pecado. practica el Sería pecado. practicar en ese Sí. sentido, porque hay una diferencia un cristiano que peca que practica el pecado. Porque Bueno, todos pecamos. sí. Práctica de pecado es que si yo acepto a Cristo, puedo seguir pecando, podría Ajá, decir. sí. Bueno, bíblicamente no está llamado a practicar pecado. Ujú. Puedo fallar, todos los días fallamos. Qué tremendo. Pecamos en eso. Por eso que la Biblia dice, abogado tenemos. Primera de Juan 2:1. Cuando tú pecas, abogado, hijitos, no pequéis, te dice. Pero si tú pecas, abogado tenemos para con el Padre. O sea que, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno Y vive- si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. O sea que Él es el que nos defiende cuando nosotros pecamos. Ahora, si practico el pecado, primera de Juan capítulo 3, verso 9, por favor, este es muy importante. Si yo practico el pecado, soy del diablo.
Qué tremendo. No lo puedo negar. O sea, Sí. si una persona no vaya ni al culto, no quiere saber de Dios, aceptó a Cristo, no creo que sea salvo. Qué tremendo. Pues claro, porque es que una vez salvo vas a querer cambiar. Sí. Hay una diferencia en practicar el pecado, en querer vivir en pecado. No sé si Sí, me sí. estás entendiendo. Todo aquel que es nacido de Dios, lo dice, No practica. no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Sí. Es una nueva criatura Una nueva en Cristo Jesús. Nació de nuevo, que hablamos la vez pasada. Sí. Este es el nuevo nacimiento. Sí. Entonces, cuando yo peco, quebranto sin querer principios establecidos para mí, porque los hijos de Dios están llamados a no pecar. Tremendo. Yo no quiero saber del culto, pero soy hijo de Dios. No hay nadie va a decir esto. Qué tremendo. Sí. Yo voy a anhelar venir al culto, yo voy a querer adorar, exaltar. Es tremendo esto porque la gente no entiende. Vamos aquí, Romano, Biblia. Biblia. Sí, no, Roma. son Acuérdense ideas. que mi pregunta, ¿el creyente puede pecar? Eso. Bueno, si vive en pecado, Está es en hijo problemas. del diablo. Está en problemas. Graves. Y graves, Si sí. practica el pecado, Sí. está en graves problemas. Sí. Vamos, quisiera primero, en primera de Juan capítulo 3, por favor, ahí mismo creo que ponme el verso 3, hijita, a ver si puede. Tremenda la Biblia, No, es y- impresionante. Y si no le toca la Biblia, son ideas. Hay ideas, Sí. ajá. Todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a Purifica sí a sí mismo, así como es puro. Va a Sí. querer ser como Jesús. Como Jesús, sí. Si tiene esa esperanza. Ujú. No es que no peque, Sí. sino que va a procurar llegar con la ayuda del Espíritu Santo, a ir destruyendo las áreas que en Dios no le agrada. Tremendo. Es un trabajo hecho por el conocimiento de la palabra, el predicador, el mensaje y la relación con los hermanos que le van a ayudar, Sí. que vaya cambiando su vida. Qué tremendo. Ujú. El verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe que también también. la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí. Verso, y el 5 es importante. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Sí. Cristo vino a quitar pecado, Sí. no a dar pecado. Sí, qué tremendo. Qué tremendo, Sí. claro. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas, Ya pasaron. aquí Todas son todas son hechas nuevas. nuevas. Así que hay una diferencia entonces entre practicar el pecado Ujú. en caer en pecado. Sí. Caíste en un pecado, te restauraste y seguiste ayudando. Hay pecados que o sea, te cuesta dejarlo. Porque Y de hecho que todos hemos pasado eso. todos pasan, sí. incluso toda la vida. Sí, toda la vida. Es A mí un- no me vas a decir que Sí, no fallaste. claro, Bueno, ajá. claro. Y eso es lo que le quiero decir a las personas que nos están escuchando. Que si usted falla, tiene que saber que tiene un abogado. Sí, porque todos los que estamos en la iglesia no es porque somos perfectos, sino porque creemos que Dios Y nos- también la imagen que damos nosotros los Los pastores, predicadores. que la super santidad, que no Ujú. hay que hacer esto, que hay que peinar, tener el pelo correcto, tener la ropa, no salir, ni siquiera ir a la piscina. Ya empezamos a poner leyes. Sí. Había 600 reglas que sacaron del 10 mandamientos y Ujú. todavía le extendieron, que era imposible. Era imposible. Entonces, como dice TDJ, si me hubieran dicho que los pastores que ellos también fallaban, me hubiera facilitado el trabajo a Qué mí tremendo. también. Me costó, porque le quieren decir cosas que no es. Yo Sí. soy pastor, yo soy ministro de la de 14 años y he fallado bastante. La gracia de Dios, a través de los años uno cambia. Entonces los pastores del púlpito empiezan a hablar cosas que ni siquiera ellos viven. Qué tremendo. Porque ellos se están engañando ellos mismos, porque nadie vivió la ley. O sea, Sí. quieren presentar una imagen que no es. Entonces les cierran, dicen, bueno, es imposible, no lo voy a lograr. Ujú. No, sí, pero sí se logra. O sea, cuando entiende, dice aquí, ¿sabéis? Dios lidera, te ayuda a través del conocimiento de la palabra a cambiar tu vida. Cada día es un proceso de cambio
y sabéis que Él apareció para quitar mis pecados y no hay pecado en Él. Cristo te va a ayudar a liberar ese pecado. Verso 6, que es tremendo aquí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ya te está diciendo, igual que tú no vas llamado a pecar. Sí. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que está practicando el pecado. Sí. Y por eso lo importante es que, digamos, congregarnos entre hermanos. Uno, ¿y cuál es la actitud que tengo que tener cuando caigo cuando caigo en pecado? Sí, tremendo. Sí, esto es muy importante, cómo reacciono cuando caigo en pecado. Y porque es por eso la relación que tenemos que tener con Jesús. Ahí está. Sí, Todo aquel que permanece en Él no peca. qué tremendo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sí, Qué tremendo. qué tremendo. Y entonces los pecados, hay diferentes Niveles de pecado. eso, ajá. No hay. ¿Qué es Todo pecado? es pecado. Todo es pecado. Chisme es pecado. Tremendo. Sí. Bueno, eso más, si tú no perdonas a tu hermano, según la Biblia, estás expuesto al lago de fuego. Te puedes perder. Porque yo tengo años de estar en la iglesia. Es que yo no creo que un hijo de Dios verdadero no vaya a perdonar a su Qué hermano. tremendo, sí. Yo tengo, como le digo, tengo años de estar en la iglesia y en la iglesia mucho se predica, se enfocan mucho en el pecado sexual. Sí, exacto. Pero tan el odio, No, la eso ira. la Biblia ya te dijo que tú no puedes odiar a tu hermano. Qué Si tremendo. tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco te perdono. qué tremendo. Entonces, un nacido de nuevo, No puede. sí, porque ya nació, por eso que la vida de Cristo está en él. Sí. Entonces el creyente, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto Ni le ha conocido. ni le ha conocido. O sea que la verdad ahí, hay verdades en la Biblia que tú no las puedes cambiar porque están, yo no me caliento la vez, ¿se va a salvar o no? Yo sé si me voy a salvar o no. Tú Sí. tienes que saber porque tú sabes que es hijo de Dios. Pues, Sí. no tiene que nadie, no es un sentir. Vamos a ver si consigo otro versículo. No hay, hay un versículo que dijo, la Biblia, Jesús dice que al de los... creo que en el Nuevo Testamento que le cayó la torre, dice que si no creen que aquellos cometieron peores pecados, ahí tiene que sí. ser preciso. Le digo, si no te arrepentís, todo vas a perecer igualmente. No hay niveles de pecado, pecado es pecado. Ya desde el momento que empieza a poner niveles de pecado, no, para Dios todo es pecado. Porque la cosa es que cuando ponemos niveles de pecado, le estamos diciendo, yo no hago adulterio y fornicación, pero aquel está haciendo eso. Exacto. Ajá, entonces ya estoy La Biblia ya lo estoy calcula, acusando. pecado es pecado. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Bajo este concepto de la gracia, Dios lo toma como pecado. Y el no perdonar a nuestros hermanos Bueno, es ya bíblico. bueno, es que bueno, ya te lo está diciendo la Biblia. Sí. Vamos aquí, dice aquí, vamos a en primera de Juan capítulo 3, después vamos a buscar esto. Primera de Juan capítulo 3, 10, por favor, donde estábamos ahí, porque es interesante que cuando hablamos de pecado, eso se manifiesta a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esa es yo no puedo ir a cambiar esto. Sí, ahí está. Eso no es. Y cuando habla tu hermano no es el que viene a tu misma iglesia. No el que está creyendo como ti. Sí. Tengo que amar la humanidad aunque me hagan daño. Qué tremendo. Eso es lo que dice. Yo no puedo estarlo condenando o juzgando. O sea, que un predicador no tiene que decir Bueno, supuestamente un pastor no debe de estar condenando a otro ministro. a otro ministro. Pero le dice hijo del diablo que se va a perder. Tremendo. Entonces, yo no sé si le dieron esas reglas a él, quién se las dio. Jesucristo, mi Espíritu Santo me levantó para hacer esto, pero bajo el nuevo pacto está mal, porque Cristo no mandó a sus discípulos a predicar eso. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí. Tremendo. Por eso es que entender la gracia y la ley es tremenda, Sí. porque eso, bueno, caiga cielo del cielo y lo consuma, le dijeron los discípulos, ore para que los samaritanos lo consuman, como hizo Elías. Y Jesús le dijo, este no es mi espíritu, yo no vine a destruir a la gente, yo vine a salvarla. Entonces Dios ruega a través de nosotros que reconciliemos los hombres con Dios. O sea que si yo critico y yo mando a un hombre de Dios, a un predicador, al infierno, como que esté predicando, entonces quiere decir,
estoy odiando a mi hermano. No hay Pues, diferencia de claro pecado. que hay es odio. Ahora, no solamente quiere decir esto, pues ya lo haga en ignorancia, Mm, pero no quiere decir esto. Acuérdate que tú estás diciendo tú, que tú eres apóstol, mm, eres profeta. Puedes tener título de apóstol. qué tremendo. Puede ser el hombre que Dios ha levantado en los últimos tiempos con un espíritu para venir a condenar a la gente. Pero todo puede decirlo bien y ungido, pero no es bíblico bajo nuevo pacto. Sí, perdón, no sé, o sea, que digo, pero Dios no puede levantar a una persona en eso. Si es Ya no Dios, es. no es Dios. Si dice Puede que es Dios, decirlo, puede pero decirlo. no es Dios. No es Dios, no, no. Porque no estamos bajo este espíritu, Sí, no qué es, no es la gracia, no es el amor de Dios incondicional a la humanidad. Nunca yo mismo lo prediqué porque tengo que de la edad de 14 años estoy predicando la palabra, no es de ahora que soy ministro, cuando he predicado, prediqué la ley, insultaba a la gente, le decía de todo. Sí, Usted me conoce, la gente sí, que me conoce horrible, asustaba a la gente. sí, Parece que eran mis enemigos la gente, qué venía tremendo. porque me creía que yo abrí y cerraba la puerta del cielo. Qué tremendo. Pero nosotros no somos, solamente venimos Cristo ruega a través de nosotros. Y no hay un solo versículo, solamente uno se puede agarrar un predicador que Cristo sacó a martillazo, no sé ni a martillazo, en látigo, a los vendedores de paloma. Sí, Pero solo una vez reaccionó Cristo, pero la Biblia dice que la Cristo le seguirá a las prostitutas, qué la gente tremendo. Los peores, pecadores. los pescadores. Usted ve que la mujer que la encontró en adulterio, él dijo, aquí está, la ley de Moisés dice que hay que apedrarla. Qué tremendo. Pero la gracia Ujú, y la ley se encontraron ahí. La gracia es perdonar. ujú. La ley Era, bueno, ahí quería matarla. Sí, Ahí está. sí, qué tremendo. Qué tremendo, Sí, tremendo. Entonces, cuando vinieron a hacer esta mujer, la encontramos acto mismo de adulterio. ¿Qué dice la ley? La ley dice que hay que apedrearla y traían la piedra. ujú, sí, tremendo eso. Tremendo Sí, eso. Entonces, la gracia llegó. Entonces, Cristo, ella está mal, sí, pero Cristo vino a restaurar. Entonces, ellos le dijeron, ¿qué dices tú? Lo pusieron entre la espada y la pared. Entonces Cristo él fue hacia ellos porque conoce sus vidas. sí. Es decir, que los que estaban tirando piedras también estaban mal. Súper, súper mal. Sí, sí, Tremendo. Puedes encontrar la mujer que fue encontrada en adulterio ahí, por favor. sí. Es que es interesante Es esto interesante. porque en la iglesia creemos que predicar sobre el pecado estamos predicando bien, pero no. Ujú, Tenemos que predicar de la cruz. sí. En uno de los programas usted dijo, no importa lo que haya dicho Moisés, Exacto. Juan, Es que no importa. qué dijo Pablo, no importa qué dijo Pedro, sino qué dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús Ajá, respecto a tal cosa? sí, Porque Cristo viene a ser el Dios mismo, el qué que tremendo. cambió toda la historia. Sí, Bueno, la Biblia te dice que toda la autoridad se la dio a Jesucristo. sí, qué poderoso. A Él están sujetos principados, autoridad, gobernadores, aquí en la tierra, debajo de la tierra y también en el cielo. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí, Así sí. que el que manda y comanda es Es Jesús. Jesús, sí. Y él es, y eso es lo que el programa esto queremos, que sepan que Sí, es tiene que Jesús. ser en Juan, creo, sí, ¿no? La encontraste. Para, sí, ahí estaba, digo, si no arrepentir, que todos los pecados son igual. Déjalo ahí que estaba ahí, ya lo tenía. Bueno, ahora vamos a olvídese. ¿Cómo es la letra? No, no estoy hablando de esto, de la mujer que fue en Sorprendido. adulterio, que la iban a pedrar. Ujú, Búsquelo ahí, iban a pedrar a esa mujer. Dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Ni yo tampoco te condeno, ve y no peques sí. más. Juan 4 creo que es. Sí, por ahí anda Ujú, sí. pero para que vea, vino a vivir la ley. Según la ley, ella tenía que ser apedreada, Ujú, pero bajo la gracia tenía que ser sí. perdonada. Entonces, ahora la pregunta en el tiempo de nosotros, ¿deberían los predicadores apedrear a la persona? No debería, Ajá. no, es lo mismo que te estoy Sí, diciendo eso, ahora. ajá. Desde el momento que yo predico bajo Sí, juicio, sí. sin querer estoy en la ley Le- de en- Moisés. sí, Mi predicación tiene que ser basado de la cruz, sí. mi herencia. ¿Cuál es la intención de Jesucristo al morir en la cruz del Mm. Calvario?
¿Cuál fue la intención de Cristo? En venir a salvar los perdidos. Sí. No sé si me estás Sí, entendiendo. sí. Ajá. O sea que la intención de la ley de Moisés, basado en el antiguo pacto, Sí. era pecaste, tenés que ser destruido, no eres justo, y que no había ni uno. Nadie pudo. Entonces Dios dijo, se van a perder todos. Sí. Esa es la insignia de Dios. Dijo, bueno, si sigo con esta ley, se pierden. Sí. Entonces voy al que medio viva, lo salvo, lo guardo en una esquina, Ujú. en lo que viene el que los va a perdonar Tremendo. y liberar para que pongan entrada. Ujú. Entonces Dios dijo, ya voy a hacer otra ley basado en lo que Un nuevo Cristo pacto. hizo y elimino aquella que es muerte y Sí. no perdona. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Sí. No sé si me estoy dejando Es entender. tremendo. No sé si me Sí. perdona. Sí, claro que sí. ¿Me entiende lo que Sí. estoy? Mm. Es decir, que yo tengo que predicar basado en lo que Cristo hizo. Nosotros los predicadores, yo predicaba esto, ya no lo hago, creemos que cuando más predicamos sobre el pecado y que más le esté, nos vamos a salvar. No, no, más debería de predicar de la solución. Es como Sí. si yo voy a predicar sobre la comida, la peor comida para hacer usted ser, Para la poder dieta. rebajar, ser sano. Tengo que quitar mis miradas a eso. Sí, no puede Tengo estar que viendo pizza. predicar, si yo no puedo predicar sobre pizza, tengo que traer la mirada sobre la solución del Sí, caso. correcto. Entonces los predicadores creen que hablando de pecado se van a liberar la gente. Y ese es el problema, no Ese traen es la el- solución, no que es es la Jesús. solución, ese es el problema. Sí. Entre más tú hables del pecado, no vas a ser liberado. Mientras habla de Jesús, entonces el Espíritu Santo te respalda para que esa persona pueda ser cambiada porque estás dando lo que Él hizo. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí. Verso 9, Juan 8, 9, vamos a ver. Pero ellos lo oían esto acusado por su verso, siga arriba, 8. Qué tremendo. Vamos al que sigue, Anterior, 7, 7, el 6. 6. Jesucristo. Más decían tentándole para poder acusarles. Vamos el 5. 5. Y en la ley el 4. Aquí le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida acto mismo de adulterio. Sí. Le dijeron a Jesús, bajo la ley. Sí. Acuérdense que Cristo estaba bajo la ley. Él vino a vivir la ley. Sí. Qué tremendo. Tremendo, Sí. tremendo. Entonces, verso 5. Y en la ley nos manda Moisés a pedrar tal mujer. Tú pues, ¿qué dices? Moisés dice, mátela. Sí. Moisés. Sí, ahora qué dice la gracia. ¿Qué dice la gracia? Sí, qué ¿Qué tremendo. dice Jesús? O sea Sí. que, ay, Qué disculpe, tremendo, sí. ¿qué dice Jesús de eso? Ah. No como dijo Moisés. Moisés, mátela. Y lo tremendo de eso, ¿cuántas personas se han salido de la iglesia? Pues claro, porque la iglesia se convirtió en los hermanos leyes, Sí. se convirtieron en jueces Sí. y fiscales. Están fiscalizando hasta cómo tiene que venir vestida la Imagínense, persona. sí. Son Jesús de Nazaret que derramaron sangre, Sí. porque esto no tiene Qué lógica. tremendo. Pues sí, No es bíblico. no es bíblico. Porque Entonces, en la ley nos manda a Moisés a predar tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? sí. Entonces vinieron a Jesús, mas esto decían para tentándola para poder acusarle, pero Jesús inclinándose al suelo, escribiendo en tierra con el dedo. Es interesante entender esto porque Cristo, déjelo donde está más Jesús ahí, ok. Es interesante entender esto. Ponga la viviente en esto, por favor, porque los versículos están ahí. Si tú no lo entiendes, ¿de qué te sirve? Intentaban tenderle una trampa para decirle alguna, no sé, para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Ujú. Pero Jesús se inclinó, escribió en dedo en el polvo. Ahora, fíjese que aquí Cristo no podía inmediatamente decirles que no. Ujú. No sé si me está Sí, diciendo. sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos iban a traer la ley. Porque él mismo estaba bajo la ley. Ajá, sí. ellos Él mismos. era la ley, no pues claro, él iba en contra de la ley si Sí, decía que no. Porque por eso le hicieron a Exacto, lo para quería. decirle, bueno, él Ajá, dice que sí. es hijo de Dios y mire, está en Sí, contra. contra de Moisés. Está en contra de la palabra, Sí. está en contra de la ley. Acuérdense que la ley estaba vigente, Sí. no ahora. No ahora, correcto. Es una gran diferencia.
Por eso que intentaban tentar una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en polvo. Jesús viene y dice, voy a apelar a la conciencia de ellos. Les trajo la misma ley. Tremendo. Usó la misma ley en contra de ellos. Sí. No sé si me Sí. entiendes. Sí, Pues claro, porque él siempre con los judíos usó siempre la ley. sí. Y la misma ley los iba a acusar a ellos. La ley los acusó. Sí, O sea, sí. diga Es diga el tremendo versículo eso. que sigue. Sí. Como ellos seguían y Exigiendo. exigiendo una respuesta, se incorporó nuevamente, le dijo, muy bien, pero el que nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Qué tremendo. Él usa la ley en contra de ellos ellos mismos. mismos. Y cuando se dieron cuenta que estaban mal y Dios le abrió el corazón, Sí. cada uno tiró la piedra Y se fue. y se fue. Qué Lamentó. tremendo. Sí. Usó la ley en contra de ellos. Qué tremendo. Ni siquiera tuvo que decirle algo. La misma ley los condenó. El único que podía tirar piedra era Jesús, Sí. porque él nunca pecó. Qué tremendo. Sí. Sí. Y hay, Wow. sí. Ves que hay una diferencia Hay en tener diferencia. revelación Hay una diferencia. del basado en nuevo pacto con el Espíritu Santo que hablar tontadas. Y las predicaciones. Perdona que te interrumpa. Mira, Jesús no le responde, sino que usó la ley para él, porque la ley te acusa. Todo el tiempo que habló con los judíos le usó la ley. Sí. La ley dice, si tú pecas, Ojo por ojo. o diente por diente. Sí. Bueno, dígame cualquier que si le han cortado, le han dado. Los ojos de los... No, es que son cosas imposibles. Imposible. Sí. No hay, como dice el mismo Joseph Fritz, no hay nadie en un registro que le haya cortado el brazo a su No, hijo. Mire, aún en la Biblia dice, si un hijo era malcriado, Sí. tenía que ser apedrado. No me va a decir que una mamá va a ir a decir, mi hijo lo va a esconder. Sí. Porque Tremendo. es fácil juzgar a otro, Es no a fácil. ti mismo. Ah, O sí, sea, cuando el así pecado hace- está en uno. cuando es uno el que peca, O los hijos. más lo Ah, va. sí. Miren, no hay un registro en la Biblia que alguien haya llevado a su hijo Sí. para que lo apedre. Quizás una vez por error, cometí el peor error de mi vida. No volvieron nadie, no hay registro. Y tremendo. Tremendo. El hombre, conforme al corazón de Dios, él tuvo que llevar al hijo, Absalón. El otro hijo que violó a la hermana, Ajá. tuvo que haber muerto él. Sí. Absalón tuvo que haber muerto por haber matado a su pues, hermano. claro, tuvo Y que él haber nunca llevó para que cumpliese Claro, la ley. claro, porque él más bien lo envió para otro Sí, lado. lo escondió. Lo escondió a Sí, su hijo. Ajá, tremendo. Claro, porque nadie, vuelvo y repito, bueno, en la ley decía que un hijo con ese Sí. gritarle a su mamá, o a su papá, o decirle una mala palabra, el hijo, o con ser vago, pues, sin hacer Imagínate. nada. El hijo tenía que ser, ya, eres vago, no te comelón. Pero ningún padre, Hizo eso. nadie. No registra la Bajo la ley, no Nadie hay un lo hizo. registro bíblico Sí. que llevaron a sus hijos. Seguro que no lo llevarán. Sí. Garantizado. Bueno, claro, por eso que cada vez que Jesús usaba la ley en contra de ellos, Ujú. porque la ley es acusa, la Sí. ley, pero él para que ellos mismos se dieran cuenta Ujú. que él no es así. O sea, Sí. entonces le digo, ¿cómo ellos seguían exigiendo una respuesta? Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Sigue el versículo que sigue, hijita. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Siga. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los viejitos, Los vi. que son los acusadores, Sí. hasta quedaron solo Jesús y la mujer Amen. en medio de la multitud. Sí. Siga, mi hijita del alma. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos me condenó. ¿Y para qué vino la ley? Para A condenar. A condenar. ¿Qué usó Cristo? La ley. Misma ley. Porque los que iban a tirar la piedra también merecían la piedra también. Qué Porque tremendo. ellos estaban más peor que la mujer. Y los viejitos primeramente. Los abuelos. Sí, los abuelos, sí, tremendo. Que- Sí. Biblia. Sí. No necesita interpretación. No necesitan. Entonces Jesús ni habló, le digo, entonces le dijo, aquí te ayudé. Ujú. Ve y no peques más. Sí. Jesús le ayudó. Para eso él vino.
Y la historia dice que esa señora fue la primera mártir. Tremendo. Ella fue la primera mártir. Y eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Del Sí. pecado. Jesús le dijo, vete y no peques más. Exacto, es que Sí. no está llamada, se encontró con Jesús. Sí. Acuérdate que Jesús te cambia. Sí. El evangelio no es cruz, no es Mm. carga, es liberación, es bendición. Cuando yo me encuentro con Jesús, ya no practico el pecado. Eso es lo que dice la Ajá, Biblia. eso. Y eso que le pasó a esta mujer. Es lo que dice la Ujú, Biblia. sí. El Hijo de Dios es transformado y cambiado cuando entiende esos principios gloriosos. Vamos en la viviente primero. No, nos vamos a la Reina Valera. Acuérdate que está diciendo a mí del pecado. Sí, Ya vamos, ya sí. estoy viendo el reloj. No, no Ujú. se ve. Segundo y nos vamos. Sí. En el libro de Romanos capítulo 6, por favor, la Reina Valera, verso 1, por favorcito, y así terminó. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2 dice de ninguna manera. Ujú. ¿Ya usted oiga? Sí, de ninguna manera. La gracia no abunda si perseveras en Sí, pecado. qué tremendo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí. O sea que si Tremendo yo practico eso. el pecado, no me he encontrado con Jesús. Bueno, eso es lo que te está Sí. diciendo. Sí. No he muerto al pecado. Así no, aquí no la Biblia en ninguna, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos ¿cómo vamos a seguir viviendo en en él? pecado? Tremendo. Por eso que venimos a Cristo, para dejar el pecado. Sí. Porque la paga del pecado, el precio por el pecado es la muerte. Sí. Y Dios quiere darnos vida. Sí. Es interesante todo el tema que Sí. has traído. Sí, interesante. de verdad. Es más que interesante. Porque saber cuántas esa personas se sienten acusadas por lo que han hecho. Sí, Y yo siempre, cuando me encuentro personas que se han ido de la iglesia, yo le digo, yo tengo peores cosas que las tuyas. Le digo. Sí. Sí. Y de verdad que hay muchos de los que estamos en la iglesia. y que tenemos- no debería de irse de la de iglesia, la porque es iglesia. el único lugar donde puede ser ahí donde- restaurada sí, y encontrar solución a su Mm. problema, porque el diablo ni la ley perdona. no perdona, sí, es Ujú. cierto. Entonces, y eso pasa porque escuchan a las personas Es equivocadas. cierto, sí. Sí, y porque una vez más, y con esto terminamos, no sé, pero yo era así, pero es pena. ¿Quién le dijo a un predicador que lo llamaron a condenar a la gente siendo un fiscal y un juez? Tremendo, ¿no? Ese es el error de nosotros los predicadores, que comenzamos a juzgar a la gente. Tremendo. Y la cosa que si Perdone, aquí nos vamos. Ujú, Pero si hubiera ido con Saqueo, ujú, imagínate que Cristo encontró un pecador. sí, Pero Jesús le dijo, hoy voy a ir a tu casa. Es interesante que Cristo ni siquiera le preguntó, porque era odiado el hombre Era por odiado, ladrón, sí. por pecador. Pero él no le preguntó absolutamente nada. qué tremendo. Qué tremendo. Sí, No le preguntó. Más bien él fue el que dijo, yo mejor acepto sí, y voy a devolver lo que robé. María Magdalena sí, era una prostituta. sí. Es tremendo. Hay historias en la Biblia Y los impresionantes. religiosos es lo que no le aceptaron a Jesús, porque él comía con pecadores, Ajá. con publicanos. Claro, ¿cómo ese hombre siendo profeta dice va a permitir que la mujer le haga los pies siendo Imagínate. prostituta? Sí, qué tremendo. Eso lo dice la Biblia, yo no lo inventé. Sí, Entonces, basado en el pacto de la gracia, nuestro mensaje no es juzgar. Es que no sé si casi poco los americanos que he escuchado así, pero los latinos, mire, casi la mayoría. sí. Los hondureños, esos son machetes, Tremendo. yo creo que nació, son de la familia de Aarón, muchos de los predicadores hondureños, creo que son de la familia de Aarón. Qué tremendo. Sí, Qué pena. ¿no? Qué pena. Sí. Parece que son judíos ellos de la descendencia de Y lo que da más lástima a la gente o sea, que busca claro, una porque palabra. que ellos creen que, habló la verdad, que es verdad, Jesucristo, la ley no es la verdad, Sí, la verdad es Jesucristo. sí, Yo soy el camino, la verdad y la vida. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y El la regalo. verdad vinieron. vinieron por medio de Jesucristo. Es que es tremendo. Es tremendo. Sí. Claro, por eso que lo puedo escuchar. De hecho, Sí. me da pena, pues, porque yo también fui así. Porque sudan, yo hasta sudaba y que no hacía, hasta lamento mi sudor, mi espalda, ¿va? Pero
no es bíblico. Sí. Eso no está en está en la Biblia, pero no correctamente. No es el tiempo, ya no, Sí. ese no es el tiempo, Periodo. no es la dispensación Sí. de la gracia. Sí. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia trata con lo que no lo merecen. Cuesta entender eso. Búscalo en el diccionario qué significa gracia. ¿Qué es gracia? Efesios 2:8 y terminamos. Ya sé que está aquí. Terminamos Efesios 2. Poderoso. Sí, Ya pero es que no- son riquezas, claro, son riquezas de verdad que lo... Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, porque es un don de Dios. Es un No es regalo. de ti, es un regalo de Dios. Un regalo. La viviente mañana seguimos con Sí. esta. Tú me provocas, ese es No, tu es que problema. son riquezas pues que están en el... ¿Para qué vamos a hablar de pelo, de pantalones, de Ay, pintura? no, eso no me ayuda. No, ni que a dónde consiguió mujer Mujer caída. A mí caída, qué me na- importa es eso, cierto. qué me interesa Sí, dónde no, consiguió mujer caída. Dios le salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. y mire lo que Es un regalo de Dios. Qué ¿Qué más interpretación Sí. necesito en esto? Qué tremendo, sí. Es un regalo. La salvación es un regalo. ¿A quiénes? A los que no lo merecen. No es un mérito. Sí. Mérito te fue bien en la universidad. Sí. Fuiste el mejor campeón del mundo, ganaste trofeo, todo, balón de oro, Sí. porque pero aquí no te dan balón de oro por eso. Sí. Te dan balón porque andas mal. Qué tremendo. Sí. Por Esto, aceptar. esto es la gracia. Sí, eso es la Es cuesta, el cerebro se te va a Sí, mover. Claro. Pero ¿cuántos predicadores no entienden esa maravilla? Y a mí lo que me da pena la gente. Pero tienen la Biblia. Sí. ¿Por qué no escuchan la Biblia? O que escuchen a un predicador que le hable. Y la Biblia. hay bastantes Sí, y hay hoy bastante, más sí. que nunca, el despertar de la gracia, Sí. Dios, y hablando del evangelio del reino, hoy hay un evangelio Sí. que se está predicando, pero si van a escuchar al mismo de siempre, no, que va a insultar, y que el fuego, y que allí se van a quemar, que el pelo allá, y que Dios les soñó que estaban ardiendo en el infierno porque te grababan tacones. No, Eso no es bíblico. Sí. porque se comieron las ofrendas. ¿Qué querés, mi hermano? Dios no va a mandarte al infierno como que me comí la ofrenda. Sí. Puede decirlo quien sea, Es cierto. pero la ofrenda era para el para el sacerdote en su ley y Sí. su familia. Sí, es En la gracia es mejor. Sí, es cierto. Si allá era para él, Ajá. imagínate En la ahora. gracia es mejor todavía. Sí, qué tremendo. Pero ahí la va a ver que comió, se llevó, se jaló. ¿Por qué ellos no entienden la Biblia? Dios no me va a mandar por el infierno por el dinero. Él no me va a hacer eso. Porque Él me llamó, soy su hijo. Dios quiere que coma. Sí. David pasó un día ahí, tenía un plan con él y él no era sacerdote. Ajá. Eso- Sí, es cierto. Pasó corriendo, lo andaba huyendo de Saúl. Ah, Y llegó al templo, dijo, aquí no hay comida, tenía hambriento, dijo, aquí solo hay pan, mejor le- esta está más consagrada, dijo él. Y Jesús dijo que no murió él, sí. que él tenía que haber muerto, Porque no era para él. no era para él, Sí. Dios no lo iba a matar, su hijo tenía un plan con Qué él, tremendo. qué tremendo. Sí. No lo mató porque agarró del pan sagrado que Mm. solo le tocaba a los sacerdotes, Sí. a los santos, Sí. a los de Aarón. Ajá. Y ahora ya no debería de No, haber de Aarón. Aunque haya unos Aunque cuantos. hay bastantes Sí. Aarones, no te digo que los hondureños piensan que son Aarón, los judíos, pues, Sí. de la tribu de Aarón, acuérdate. Y Cristo no vino de esa tribu, vino la tribu de Judá, Qué tremendo. porque si naciera de esa tribu también iba a Sí. ser de conforme a la ley. Y Disculpe. Cristo buscó otra vía para salvar al hombre. Sí. Tremenda la Biblia. Y mis gracias hijos. a Dios por esa bendita Qué gracia rica, que nos alcanzó qué bendición. y que nos reveló esa gracia tan suave. No sé si vas a volver a la ley, pero aquí No, me no, no, quedo. no quiero, que no estoy quiero. bien, Sí, yo salvo, también, todo sí, pagado. todo pagado, gratis. No es lo mismo viajar atrás de un avión, detrás Sí. de un carro en primera clase más estirado. Ah, sí, Es lo que el que entiende la gracia viaja en primera qué clase. tremendo.
No es lo mismo llegar al cielo. Ay, Jesús, cuando llegues aquí, bendito sea Dios, y el Señor esperando, te levantaste, pues ya estás aquí en el Sí. cielo. Gracias, ya no aguantaba con esa cruz. ¿Para qué la llevaste? Le va a decir. Yo la llevé, le va a decir. Jesús le dijo, ¿quién te mandó a llevar cruces a ti Sí. si yo la llevé? Sí, qué tremendo. Pero es que es lo mismo llegar sentado de otro, como dice Buchiris, saliste de la gloria y te fuiste a otra mejor. Es simple y sencillo. Viviste en gloria, aquí te fuiste a una mejor. Correcto, qué tremendo. Qué tremendo. Sí, Esto es la voluntad de Dios para sus hijos. sí, qué tremendo. Padre, gracias Sí, porque Señor. eres bueno. Aplicamos la sangre de Cristo, declaramos que esta palabra Sí, Señor. traiga cambios y transformación a la vida de tus hijos. Declaramos la gloria y la unción de Dios sobre cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué dice? Bueno, será entonces hasta la próxima. No se olvide de compartir, de darnos un like y sobre todo mándeselo a las personas que necesitan esta palabra. Necesitan esta palabra que va a ser de bendición a la vida de ellos. Amén. Y que vuelvan a escudriñar eso con la Oh, sí. Biblia, con calma, porque ahí está en todas las plataformas, Sí. YouTube, Facebook, en Meta, bueno, hasta un poquito en TikTok, en Sí. Instagram, así estamos en todas las plataformas y úsalo para tu edificación. Si no lo que no te ayuda, deséchalo. Todo lo que te pueda ayudar, usarlo para tu bien. Los amamos, será la próxima. Paz a ustedes.